Muy buenas tardes, el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe Lani Anaya. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con intercambios académicos en la Universidad de Berkeley, California, en Paz y Conflicto, y la Universidad Nacional de Malasia en Estudios Multiculturales. Tiene una maestría en estudios de paz y conflictos en la Universidad de Uppsala, Suecia, y especialista en estudios ecuménicos por la Universidad de Ginebra. A su vez, es consultora de proyectos referentes en temas de paz y desarrollo en OAM Consult, una agencia danesa que colabora con la ONU, la Unión Africana y el Banco Mundial. En México funge como coordinadora del programa de mentoría Acción por los ODS en My World México, además de ser miembro del programa de jóvenes Comexi. Es comentarista en Vociferante y columnista en Gluco. Pues muchas gracias por aceptar esta entrevista y pues en este momento pasaremos a las preguntas. Sabemos que existen diversos tipos de violencia y con ello diferentes formas de ejercer la violencia, pero ¿de qué forma considera usted que se presenta un caso en donde se ejerce violencia sin darnos cuenta? Bueno, por ejemplo, en México me parece que ejercemos violencia simbólica de manera constante y es, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta, pero en la manera que nos expresamos o hablamos hacia otras personas puede denotar violencia, ¿no? Porque hablamos de violencia cuando infringimos en la dignidad o en el ser del otro. Entonces, por ejemplo, expresiones que hemos usado por muchos años en donde denotamos o hacemos menos, por ejemplo, a las comunidades indígenas, en el caso de machismo, ¿no? También esto de correr como niña, ¿no? Por darte un ejemplo. En nuestra cultura está muy inmerso ese tipo de violencia que se da desde la parte oral, ¿no? Desde la parte del lenguaje, que pues a veces ni siquiera nosotros lo pensamos o simplemente lo vamos escuchando y al ser validado de alguna manera, pues lo repetimos. Y son patrones de violencia que existen sin que nos demos cuenta a veces, ¿no? Ok, pues, y en ese sentido, ¿cómo se puede fomentar una paz sostenible en nuestras comunidades como pilar del desarrollo humano? Bueno, si hablamos de paz positiva, estamos hablando no solamente de la ausencia de los conflictos, sino de toda una cuestión estructural, social, económica, política. Entonces, creo que una manera de ejercer paz positiva desde lo local, por ejemplo, es simplemente cómo nos relacionamos en familia, cómo son nuestras relaciones en nuestros círculos más pequeños, en las escuelas, ¿no? Cómo vemos que se tratan a los alumnos, si hay exclusión hacia algún grupo, hacia alguna persona, ya desde los líderes comunitarios también, ¿no? Desde grupos esferas muy pequeñas en tu comunidad, en tu iglesia, en tu grupo, en tu asociación de alumnos, ¿no? Desde todas esas pequeñas esferas podemos buscar que haya relaciones en las que gocemos de inclusión, en las que podamos desarrollar relaciones que permitan la estabilidad, y creo que parte de la paz positiva es eso, que todas las personas también puedan desarrollar su potencial sin alterar la dignidad o a otra persona, ¿no? Entonces se trata de tener esa equidad o igualdad de condiciones también para que todos gocemos de los mismos derechos, de las mismas oportunidades sin lastimar al otro. Ok, bueno, pues muchas gracias. Por otro lado, y cambiando un poquito de tema, pero sin salirnos de la línea de lo que es la paz, la Agenda 2030 o 2030, como es conocida, establece dentro de sus metas en el objetivo 16 lo que es la paz, la justicia e instituciones sólidas. Sin duda, pues es un eje transversal para que se cumplan todas las metas, ¿no? Entonces, por tanto, ¿cómo considera que se puede dar una apertura de la construcción de paz para la resolución de conflictos específicamente con perspectiva de género? Ok, hay un componente muy importante ahorita con la Agenda 2030, que es algo que estamos desarrollando mucho desde Naciones Unidas, Banco Mundial, que es el que los derechos humanos estén al corazón de la construcción de paz y de la prevención de conflictos. Entonces, es una estrategia que el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez,
instauró este año, en febrero, hay un reporte desde la Alta Comisión de Naciones Unidas y me gusta abordarlo mucho desde esa perspectiva, porque eso nos invita a ver que hay una conexión, ¿no? En la parte de paz sostenible y de paz positiva no puede estar alejada de los derechos de las personas, y en este caso nos vamos a referir a género. Entonces, no puede, estamos incluso trabajando donde yo laboro en una perspectiva conjunta hacia la prevención de conflictos y la transformación de los mismos, donde se unan estas dos perspectivas. Por un lado, tener esta aproximación de derechos humanos, donde a todos todos tenemos los mismos derechos siendo seres humanos, entonces estamos bajo las mismas condiciones, y a la vez reconocer el componente de género como algo relevante. Sabemos que existe, por ejemplo, la Resolución de Naciones Unidas de Mujeres y Paz, ¿no? Y ahí incluso ya no solo es binaria, tenemos que pensar en género como algo mucho más amplio, pero es incluir a todos estos actores que están involucrados con género en la construcción de paz, porque todos ellos aportan, y justamente para construir paz sostenible necesitas de todos los actores en la mesa, necesitas de todas sus perspectivas, y el componente de género tiene mucho que ver con el sostenimiento de la paz, y sobre todo pensando ya en la Agenda 2030 de sustentabilidad. Sabemos que la agenda como tal, o yo la podría resumir en la reducción de desigualdades. Eso es lo que pretende la Agenda 2030, que nadie se quede afuera, y eso incluye a las mujeres y eso incluye al género. Justamente, no dejar a nadie atrás es el gran lema que tenemos este año. Y pues bueno, a su vez, ¿cómo considera que se puede dar más apertura a los jóvenes para que estos tengan incidencia dentro de los círculos en la toma de decisiones? Bueno, creo que se tiene que ver a los jóvenes, y es lo que estamos trabajando desde los proyectos de la resolución 2250 de la ONU de Jóvenes, Paz y Seguridad, que los jóvenes no tengan la narrativa que han tenido por muchos años, como aquellos que son detractores de conflictos, como aquellos que son quienes se unen a las pandillas o quienes promueven la violencia, sino como aquellos que son catalizadores de paz en sus comunidades. Entonces, la primera cuestión es hacer ese cambio de narrativa, y por ejemplo, ya justamente esta semana hay una nueva resolución de jóvenes, seguridad y paz, que creo que es la 2535. Estamos muy contentos para que justamente un país latinoamericano ha apoyado, junto con Francia, República Dominicana y Francia, y hablan de eso, que desde cómo se van a marcar los marcos legales para los jóvenes. Tenemos que cambiar de manera lingüística, tenemos que cambiar esos aparatos, ¿no? Los mecanismos para que los jóvenes, para que haya paridad desde las instituciones políticas, en todos esos procesos de toma de decisiones, y también considero, y eso ya es muy personal, que debe haber un diálogo intergeneracional en los liderados políticos. Si bien no se trata de que la generación joven llegue y reemplace totalmente a la nueva, sino que entre la gente más experimentada y los jóvenes puedan construir un liderazgo que sea acompañado, para que puedan incluir ambas perspectivas y que no se pierda la experiencia de los que han estado antes, y se incluya al mismo tiempo a las juventudes como estos agentes que pueden ser constructores de paz. Y eso para mí es importantísimo, que los jóvenes tengan más espacios, porque somos el cohorte generacional más grande en este momento en el mundo, y no somos los líderes del futuro, somos los líderes del presente también. Y entonces por eso deben incluirnos en los procesos de toma de decisiones, en los procesos de paz y en todo lo que tenga que ver con esta toma de decisiones a diversos niveles. Hay una disculpa. No te digo. Sí, una disculpa, se trabó un poquito, pero bueno, totalmente de acuerdo. Creo que como joven puedo considerar que sí se está un poquito equivocado sobre por ejemplo, en toda la cuestión de la Agenda 2030, que a veces no se nos toma la importancia que podría ser, y que pues
nosotros somos como bien lo mencionas, la generación a lo mejor del cambio, y pues en nuestra mano también está como hacer muchas acciones por tanto de la agenda. Y bueno, por último, pero no menos importante, ¿cuál considera que sea una estrategia fundamental a la que deban evocar gobiernos locales para sumarle a la paz y al desarrollo de alianzas? Sí, bueno, justamente dijiste una palabra clave en esta cuestión de alianzas y lo abordamos mucho en esta semana en el Foro Político de Alto Nivel, ¿no? El objetivo 17 habla que se tienen que construir este tipo de encuentros, espacios abiertos, donde no solamente es el Estado, ¿no? Nosotros que estudiamos RI vemos mucho al Estado como principal actor, pero yo creo que ya no lo es y por lo mismo se necesita de actores de la sociedad civil organizada. El sector privado es fundamental también, no solamente por la cuestión de fondos, sino porque ellos como catalizadores también pueden actuar en sus mismas esferas hacia la Agenda 2030 en sus localidades o en sus comunidades, y requerimos de tanto el sector público, privado, la academia, ¿no? Entonces ya no hablamos de multilateralismo solamente, sino que todos los actores a todas las esferas deben estar involucrados en el desarrollo sostenible, porque nos compete a todos, es una situación que nos compete a todos. Y bueno, creo que debe haber no solamente, ahorita sé que por la pandemia tal vez se reducen las oportunidades de encuentro físico, pero eso no debe ser una limitante para que se abran los espacios de diálogo, no solamente que se hable, ¿no?, de la agenda, sino que también esta década que hablan la Agenda 2030 es la década de acción, no solamente que sepamos la Agenda 2030, que usemos la banderita de los 17 objetivos, sino que implementemos. Entonces, ahí es donde se tiene que trabajar estos 10 años de manera local, ¿no? Y cómo, pues a través de incluir a todos en las mesas de diálogo, a través de pues actividades donde sepamos cómo construir estas sinergias, ¿no? Por ejemplo, esta semana se habló mucho pues de que los fondos de cooperación internacional se reducen, pero ahí está el sector privado que puede colaborar en esos cambios, los voluntarios mismos, ¿no?, pueden ser catalizadores en sus comunidades. Hay otros programas que se están haciendo también de prevención de riesgos, por ejemplo, con esto de la pandemia y con los riesgos de cambio climático, donde los procesos son centrados no en los altos niveles, sino en la comunidad. Entonces, es incluir a las mamás de casa, a los trabajadores, a todos en esta motivación, ¿no? Porque los recursos del planeta no se terminen antes de tiempo, porque podamos lograr la paz, la prosperidad económica y que la gente tenga esas condiciones iguales, ¿no?, de dignidad. Yo creo que esas son las estrategias que se pueden usar, que metas a todos a la mesa, que busquemos incluir a la gente y escuchar, porque hay ideas muy buenas. Nuestro país es ingenioso a morir. Entonces, incluir esas ideas innovadoras, esa innovación social que ahora se habla mucho para poder generar cambios sistémicos. Ya no se trata de trabajar todos aparte, sino de hacer una cuestión holística y sistémica que nos permita generar ese desarrollo sustentable que buscamos. Pues tienes mucha razón, Lani. De verdad que qué contenta quedamos con esta entrevista, porque marcas muy bien precisamente lo que busca la Agenda 2030, ¿no? Es la década de la acción y cada persona suma, cada alianza suma, cada idea, como lo mencionas, no dejar pues a nadie atrás, es lo que resume en general como este bonito plan que sale por parte de pues la alianza, ¿no?, de la Agenda 2030. Entonces, pues muchísimas gracias por esta fabulosa entrevista. Seguro que todo el mundo quedará a conocer a una persona tan extraordinaria y con una gran carrera. Y de verdad, pues muchísimas gracias de nuevo por tomarte el tiempo y la oportunidad de poder entrevistarte.